SCP-350. Contrato irrompible. Categoría: seguro. Descripción: SCP-350 parece ser un contrato de una sola página seguido de otras 49 hojas en blanco. El contrato implica el intercambio básico de un bien o servicio a cambio de una pequeña cantidad de dinero depositada a una cuenta del banco censurado en Zurich, Suiza. La redacción de SCP-350 es diferente para cada lector antes de firmar, y el bien o servicio ofrecido siempre es algo que el sujeto ha expresado gran deseo de obtener. El documento también siempre está redactado en el idioma nativo del lector, y conforme a las leyes de la nación en la cual el sujeto tiene su residencia primaria. Los intentos de usar fotografías o vídeos para tener una imagen objetiva de SCP-350 han fallado hasta ahora, ya que el texto continúa variando de persona a persona. Después de firmar el SCP-350, las propiedades de variabilidad del lenguaje se detienen y el texto permanece en el lenguaje de la persona que firmó el documento para todos los lectores. El sujeto invariablemente encontrará el objeto o una prueba del servicio poco después de salir de la unidad de contención de SCP-350, siempre en una localización sin vigilancia directa. Después de que el signatario cumpla con los términos del contrato y deposite el dinero a la cuenta bancaria, SCP-350 comenzará a añadir nuevas enmiendas y términos en la segunda página, la mayoría de las cuales demandan algún servicio menor por parte del signatario. Sin embargo, la complejidad de los términos y demandas se incrementa con el número de enmiendas cumplidas, llegando eventualmente a extremos que incluyen, pero no se limitan a, el asesinato de miembros del personal, remover el SCP-350 de la contención de la fundación, e incluso, datos borrados. Si el signatario no cumple con los términos originales o los nuevos de SCP-350 por cualquier razón en una semana, comenzará a sentir una notable urgencia por cumplir la tarea actual. Esto evoluciona a una compulsión parecida a los tics de aquellos que sufren de trastornos obsesivos compulsivos severos. Si al sujeto se le impide completar los términos a este punto, el sujeto comenzará a mentir, robar, matar, y tomar otras medidas extremas para intentar cumplir las demandas del contrato. Los análisis psicológicos en este punto no revelan nada, mientras el sujeto sigue fijado en completar la tarea, excluyendo todo lo demás. Si el sujeto es imposibilitado de completar la tarea, recurrirá a constantes intentos de escape, rehusándose a comer, beber, o dormir. Los sujetos morirán a menos que se les administren fluidos intravenosos y sean inducidos a un coma medicamentoso. En este punto, su metabolismo y funciones corporales comenzarán a acelerarse hasta que el sujeto muera de un ataque cardíaco o por la incapacidad de la terapia endovenosa para mantener su metabolismo. Procedimientos especiales de contención. Cuando no está bajo experimentación, SCP-350 debe ser contenido dentro de una unidad de almacenamiento cerrada. A ningún miembro del personal más que a los que estén en proceso de experimentación con SCP-350 se le permitirá firmar el SCP-350, sin importar qué pueda ser ofrecido a cambio. A aquellos que han firmado el SCP-350 se les deberá permitir cumplir con los términos de SCP-350 hasta que estos entren en conflicto con los intereses de la Fundación, punto en el que deberán ser contenidos o terminados si es necesario. Cualquier miembro del personal por encima del nivel 3 que sea sorprendido firmando el SCP-350 por cualquier razón deberá ser terminado inmediatamente. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.